Amados hermanos y hermanas, ministros, pastores, líderes del Señor, de toda nuestra congregación, de nuestra amada iglesia El Salvador Turmero, tengan buenos días y que Dios les bendiga muy grande y poderosamente. Es un honor para mí, es un privilegio para mí que a través de esta vía y de este canal YouTube pueda introducirme hasta su casa para poder llegar hasta allá a través de este mensaje o esta reflexión. Saludos, abrazos para todos y bendiciones. Quiero compartir un tema en esta mañana que he titulado Primavera Templada. Y me gustó esto y quería compartirlo con ustedes. Emaús en griego es koinet, en hebreo es hatmat, que significa primavera templada, que es el título que estamos o que es seleccionado. Sabemos que primavera es una estación del año comprendida entre el invierno y el verano. Y el término templado es una temperatura equilibrada que ni es fría ni es caliente. Por lo tanto, lo templado es algo que está en intermedio. Ahora vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, y nos ubicamos en el versículo 13 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Sí, lo leemos todos. Usted desde casa me ayuda, por favor. La palabra es bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día, uno a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Que Dios añada bendición a su bendita y santa y divina palabra. Amados hermanos, cuando nosotros analizamos o entendemos en cuanto a lo referente a los huracanes, sabemos que los huracanes son tormentas eléctricas que se forman de una u otra forma en las aguas oceánicas, y las tormentas se forman por vientos violentos. Y estos vientos violentos van alcanzando una alta velocidad, causando graves daños. Y no solamente van causando graves daños, sino que amplían también las precipitaciones. Ellas no avisan, la tormenta no avisan. La tormenta sencillamente, ella cuando llega, ella comienza destrozando, dañando, destruyendo, causando derrumbe, causando inundaciones, causando desastre. Ellas no avisan, pero cuando llegan causa un impacto a tal magnitud que causan un daño realmente grande. Así llegan los huracanes a nuestras vidas. Los huracanes de una u otra forma llegan y no avisan a nuestras vidas. Los problemas no avisan, las dificultades no avisan. Y cuando ellas llegan realmente no avisan, no te tocan la puerta. Sencillamente llegó el problema, llegó la situación y no te avisa. Pero es posible que esa situación cause un grave daño en tu vida. Y estos daños se convierten en crisis. La crisis te puede ocasionar una parálisis. Y usted preguntará, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo es esto que una parálisis? Estoy reflexionando en un término espiritual. No sabemos cómo reaccionar en medio de una situación. En medio de una adversidad, muchas personas no sabemos cómo reaccionar. Y por eso estas tormentas o estos huracanes, cuando se presentan en la vida de las personas, se convierten en parálisis, porque no entendemos de momento cómo vamos a resolver el problema, no sabemos cómo vamos a atender X situación, y de alguna u otra forma nos sentimos paralizados. La crisis también, cuando entra, ella no solamente te paraliza, sino que también cuando viene acompañada de ciertas
incertidumbres. Lo que da a entender es que la incertidumbre, trae inseguridad. La incertidumbre viene acompañada con desconocimiento a lo que vivimos, a lo que vemos, y estamos tan faltos de creer en las cosas y en las oportunidades del mismo Dios por la misma falta de incertidumbre, que no creemos que Dios puede hacer de lo imposible cosas posibles. Todo esto también lo arroja los huracanes cuando se convierten en crisis en la vida de la persona. Todo esto también puede convertirse en crisis que traen miedo irracional. Pregunte: ¿cómo miedo irracional, predicador? Bueno, te puedo responder de la siguiente manera. Es decir, tener miedo a una situación que creemos que nos genera una amenaza, pero que no es real. Y pregunto: ¿cuántos hoy día tenemos este miedo irracional? Por esta situación país que se vive no solamente en Venezuela, por una situación país que se vive y vemos y oímos a través del mundo entero, una situación que ha traído una amenaza, no solamente para una persona, para una crisis emocional, sino también que se ha introducido en hogares, se ha introducido en comunidad, se ha introducido en países. Esto ha traído un miedo irracional, pero también la crisis te ayuda a levantar el autoestima. La crisis no todo el tiempo viene para que tú tengas un temor, para que tú te sientas paralizado, para que tengas incertidumbre que ciertamente van a llegar. Pero todo esto también es para que tú puedas relacionar el problema, la situación, y puedas hacer de ella una fortaleza para que puedas levantar tu autoestima. Es decir, que ella misma va a ser parte de una terapia en tu vida que te va a ayudar a levantar. Ahora, la crisis que nosotros podemos ver en el camino de Emaús no le permitió ver a los discípulos o a estos hombres de Dios realmente cuál era su identidad. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tormentas que se han avecinado, se han presentado, que han llegado tocando la puerta de nuestros hogares, que han llegado tocando la puerta de nuestro país, crisis que se ha levantado como una gran y fuerte tormenta. Pero quiero decirte, amada iglesia del Señor, tú que me estás escuchando en casa, tú que me estás escuchando en cualquier lugar del mundo, permíteme decirte que en medio de la crisis, mi reflexión en esta mañana es hacerte entender o hacerte llegar este mensaje para que tú puedas adoptar la posición que Jesús te ha dado. Nunca jamás pierda tu identidad. Estos hombres en medio de la situación difícil perdieron su identidad. Ellos realmente estaban confundidos. Y no solamente estaban confundidos, sino que cuentan las escrituras que ellos estaban discutiendo el uno y otro. Es decir, ellos estaban hablando, pero más que hablar, discutían. Ahora, fíjense bien algo acá. Ellos están discutiendo y muchas veces es triste esto, pero cuántas veces nosotros hoy esta palabra, esta reflexión se nos llega a nosotros y se nos presenta en la misma oportunidad. Viendo nosotros la situación difícil, la problemática de país, la problemática de todo lo que oímos y vemos, por dónde andamos, por dónde caminamos, y más que tomar identidad, más de que tener una palabra verdadera, de una palabra certera de esperanza y de vida para alguien, estamos nosotros también hablando de la situación. Esto no sirve, esto se lo llevó quien lo trajo. Mira, ya llevamos 2 meses, ya llevamos 3 meses, vamos para 4 meses y todavía no vemos una solución. Este gobierno no sirve, el dólar nos está consumiendo, los alimentos,
estado económico del país está en decadencia y comenzamos a hablar y hablar y hablar y a quejarnos. El dinero no alcanza y esto por aquí y esto por allá. ¿Y dónde está la identidad y la posición que Dios te ha dado? La crisis muchas veces nos hace tener o nos hace hacer malas conductas. Y conductas como esta, por ejemplo, conductas negativas. Porque la crisis va a crear un asosiego, va a crear algo emocionalmente en tu vida que va a crear que tú actúes de mala manera o de una manera negativa. Hay cambios de ánimo que van a ser afectados y se van a presentar en tu vida como una tormenta. Pérdida de motivación. Va a haber pérdida, no va a haber ese ánimo, ese deseo de servir, de honrar, de hacer algo para la obra de Dios. Va a haber desmotivación, el miedo, la impaciencia. Cuidado. Sí, nosotros sabemos que hay que ser muy prudente en algunas cosas. Tenemos que tener cuidado con lo que se unta en las manos, el gel, el alcohol, el tapaboca y todas las cosas que tenemos que tener como prevención. Pero más que eso, ese miedo no nos debe a nosotros absorber, porque muchas veces no solamente es un temor, no solamente es un miedo que me hace hacer silencio de una u otra cosa, del tapaboca y esto, no, sino que es un miedo que muchas veces me hace silenciar mi boca y no me hace salir o no me sale una palabra para alguien, una palabra para el desesperanzado. Entonces estas crisis comienzan a traer miedo, impaciencia, desespero e incluso ansiedad. Ahora, para esto se necesita el punto medio. Y este punto medio es la autoestima. Permítame decirte algo acá. El autoestima puede definirse como la confianza y el respeto de uno mismo. La crisis va de alguna u otra forma a ser un entrenamiento para que tu autoestima pueda ser levantada. Yo no sé emocionalmente qué crisis esté pasando tú en este momento. Yo no sé si es una crisis económica, no sé si es una crisis de situación, de dinero, de salud, no sé si es una crisis de enfermedad, pero lo que te quiero decir es que sea cual sea la crisis, eso es parte del entrenamiento para que tú puedas ser levantado, para que tú puedas ser levantada y para que tu autoestima sea levantada y segura. Usted puede decir gloria a Dios, aleluya, desde su casa. Usted puede aplaudir, usted puede decir algo, puede decirle al hermano, a la hermana que está a su lado, puede decirle: vamos, levanta tu autoestima, vamos, levanta tu autoestima. Puede decírselo. Permítame decirle que estos hombres hablaban de todo lo sucedido. Las emociones que estos hombres de Dios estaban realmente demostradas por sus acciones y hechos. Las acciones lo tenía frustrado, desesperanzado, impaciencia, miedo, como ya le dije anteriormente. Pero qué emocionante es esto. Cuando Jesús vio las emociones de estos hombres, me gusta esta parte, porque Jesús dice literalmente en la Biblia que se le acercó. Y no solamente, iglesia, se le acercó, sino que se le acercó y entonces caminaba con ellos. Aleluya.
Usted puede estar pasando, amado hermano, amado amigo, desde cualquier lugar del mundo donde me estés escuchando. Usted puede estar en los días más oscuros de su vida. Usted puede tener el desaliento más fuerte en su vida. Usted puede tener la crisis emocional, pero permíteme decirte que Jesús va a ver tu situación. Jesús ve tu situación. Jesús no te va a dejar solo. Jesús no te va a desamparar. Jesús al paralítico en su mejor tiempo le dijo: levanta tu lecho, anda y camina. Jesús en medio de una tempestad le dijo al agua y le dijo al viento, le dijo que cesaran, y cesó, y estos hombres recobraron ánimo. En medio de una tristeza desalentadora de dos hermanos, se presentó Jesús y le dijo: Lázaro, levántate y camina. En medio de una persecución del faraón, a Moisés le dijo el Señor Jesús de la siguiente manera: levanta tu vara. El mar fue abierto y ellos caminaron en seco. En una gran cantidad de gente que tenían hambre, que tenían necesidad, que tenían sed de Dios, Jesús con solamente 3 panes y 2 peces alimentó a todas estas personas y sació el hambre. Permíteme decirte, Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres fueron puestos entre la espada y la pared en medio del gobierno, y ellos nunca negaron a Jesús y lo metieron en un horno de fuego, y los resultados fueron que en medio de su crisis Jesús se metió en el horno de fuego con ellos. Yo no sé cuál es tu crisis, no sé qué estás pasando, pero permíteme decirte que Jesús tenía la victoria a través de la resurrección. Estos hombres en camino de Emaús se sintieron vencidos, pero la victoria estaba en la resurrección. Levanta tu autoestima, no importa cuál sea la tormenta, no importa cuál sea la crisis. Vamos, levántate. Jesús no te ha dejado solo. Jesús está contigo. Jesús camina contigo. Jesús es tu buen ayudador. Jesús es tu mejor amigo. Jesús es tu proveedor. Jesús es tu sanador. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, porque Él lo ha dicho y Él no se retracta de su palabra. Permíteme decirte, antes de poder concluir con esta reflexión, si hay alguien, me dice la Biblia aquí, que estos hombres en medio de su crisis y de sus problemas hicieron algo interesante. Ellos le dijeron a Jesús, aún estando confundidos con su mente, aún con sus ojos cerrados que no podían ver que Jesús caminaba con ellos, ellos hicieron una invitación a Jesús. Y sabes, la invitación que ellos le hicieron a Jesús fue que lo invitaron a su casa. Y cuando Jesús llegó a la casa de estos hombres, Jesús les sirvió del mejor pan. Literalmente dice la Biblia, sus ojos fueron abiertos y sus emociones, sus miedos, sus angustias, su dolor, sus llantos fueron cambiados. Jesús lo cambió por alegría, por gozo, por contentamiento. Si tú te sientes angustiado, si tú que me estás viendo, que me estás oyendo por este canal, si tú te sientes mal emocionalmente, puedo hacerte la invitación. Invita a Jesús a tu casa, invita a Jesús a tu corazón. No le digas a Jesús que no te sientas que tú no lo ves. Él no está tan lejos como tú crees que Él está. Él está ahí a la puerta. Él está a la puerta. La situación que tú estás experimentando solamente necesita que tú invites a Jesús a tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde, amada iglesia. Abrazo, se les quiere un montón. Bendiciones.
Si esta palabra ha impactado tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificaciones y a seguirnos en nuestras redes sociales como @Iglesia El Salvador BE, y así podremos seguir bendiciendo tu vida.